Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde diseccionamos cada detalle, cada mirada, cada gesto que nos dejan suspirando por esas parejas que, aunque sea en la pantalla, nos hacen creer en el amor verdadero. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, un tema que ha estado rondando las redes sociales y que nos tiene a todos preguntándonos lo mismo: ¿es posible que el amor entre Çağatay Ulusoy y Serine Sarıkaya haya revivido en secreto? Así es, amigos míos, después de años de rumores, de indirectas captadas por ojos entrenados, de fotos filtradas y de una legión de fans que nunca perdieron la esperanza, parece que la llama entre estos dos titanes de la actuación turca podría haberse reavivado. Vamos a analizar cada pista, cada declaración ambigua, cada coincidencia que nos ha llevado a esta conclusión. Y no solo eso, vamos a explorar qué significaría para sus carreras, para sus vidas personales y, por supuesto, para nuestra obsesión colectiva por esta pareja icónica. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de romance, misterio y mucha especulación. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de nuestros análisis y si quieren estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Es la mejor forma de no perderse ni un solo vídeo y de formar parte de esta hermosa comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. La historia de Çağatay y Serine es una que todos conocemos y que muchos hemos seguido con el corazón en la mano. Se conocieron en el set de Medcezir, la adaptación turca de la famosa serie de OC, y desde el primer momento la química entre ellos fue innegable. No solo brillaban en la pantalla interpretando a Yaman y Mira, sino que fuera de ella, los rumores de un romance no tardaron en surgir. Y no tardaron en confirmarse. Su relación se convirtió en una de las más comentadas y queridas del panorama turco. Eran jóvenes, exitosos y aparentemente profundamente enamorados. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales terminaron por separarlos. Su ruptura fue un golpe duro para sus fans, que veían en ellos una pareja perfecta. Ambos siguieron adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y, en algunos casos, encontrando el amor en otros brazos. Sin embargo, la sombra de su relación siempre estuvo presente, como un recuerdo imborrable en la memoria colectiva. Una sombra que se alimenta de la nostalgia, de los momentos compartidos en pantalla que parecían traspasar la barrera de la ficción, y de la esperanza latente de que el destino, en algún momento, los volviera a unir. Y es precisamente esa sombra la que ha vuelto a cobrar fuerza en los últimos meses. Los rumores de un posible reencuentro comenzaron a circular después de que se les viera en los mismos lugares, en los mismos eventos, aunque siempre manteniendo una distancia prudente. Pero como bien sabemos, en el mundo del espectáculo nada es casualidad. Todo está calculado, medido, y hasta la más mínima coincidencia puede ser una señal, una pista que nos lleva a desentrañar un misterio que se cuece a fuego lento. Uno de los primeros indicios que despertó la sospecha fue su asistencia a un festival de cine en Europa. Aunque no se les vio juntos en público, fuentes cercanas a ambos actores confirmaron que se hospedaron en el mismo hotel y que compartieron algunas cenas en privado. Estas informaciones, por supuesto, no fueron confirmadas oficialmente, pero fueron suficientes para encender la mecha de la esperanza entre sus fans. Un festival de cine, un lugar mágico donde las estrellas brillan con luz propia, pero también un escenario donde la discreción puede ser la mejor aliada. ¿Casualidad que eligieran el mismo destino? ¿O una estrategia para reencontrarse lejos de las miradas indiscretas de la prensa turca? Luego comenzaron a aparecer fotos en redes sociales que mostraban a Çağatay y Serine en los mismos restaurantes, en las mismas playas, incluso usando la misma ropa. Algunos dirán que son simples coincidencias, pero para aquellos que han seguido su historia de cerca, estos detalles son demasiado significativos para ignorarlos. En la era de las redes sociales, cada publicación es un mensaje, cada like una declaración, y cada follow una confirmación. Los fans más acérrimos, convertidos en detectives virtuales, han analizado cada ángulo, cada reflejo en las gafas de sol, cada detalle en el fondo de las fotos, buscando la prueba irrefutable de que Çağatay y Serine están más cerca de lo que quieren admitir. ¿Pero qué hay de cierto en estas coincidencias? ¿Son realmente señales de un reencuentro amoroso, o simplemente estrategias de marketing para mantener viva la llama de la nostalgia y alimentar la especulación?
La respuesta, como siempre, se esconde entre las líneas, en las miradas esquivas, en los gestos sutiles que solo los verdaderos conocedores del lenguaje del amor pueden descifrar. Pero, ¿qué dicen ellos al respecto? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Ambos han evitado hablar directamente sobre su relación, pero sus declaraciones han sido lo suficientemente ambiguas como para alimentar la especulación. En una entrevista reciente a Serinei se le preguntó sobre Chagatai y ella respondió con una sonrisa enigmática: siempre hemos sido buenos amigos y nos apoyamos mutuamente. Una respuesta diplomática, sí, pero también una que deja la puerta abierta a la posibilidad de algo más. Un buenos amigos que suena a excusa, a fachada, a una manera elegante de desviar la atención sin negar por completo la existencia de un vínculo especial. Por su parte, Chagatai ha sido aún más reservado, pero en una ocasión se le escuchó decir que Serinei era una persona muy especial en su vida. Una declaración que, viniendo de él, es casi una confirmación implícita de que todavía existe un vínculo fuerte entre ellos. Chagatai, conocido por su hermetismo y su aversión a la prensa rosa, rara vez se abre sobre su vida personal. Por eso estas palabras, aparentemente inocentes, adquieren una relevancia especial, como un destello de sinceridad en medio de un mar de silencio. ¿Pero por qué mantenerlo en secreto? Aquí es donde entran en juego varios factores. En primer lugar, ambos son figuras públicas muy importantes y cualquier noticia sobre su vida amorosa genera una enorme atención mediática. Es comprensible que quieran mantener su relación en privado, al menos al principio, para evitar la presión y el escrutinio público. La presión mediática, como una lupa implacable, puede distorsionar la realidad, magnificar los problemas y acabar asfixiando una relación que apenas está floreciendo. Mantener la privacidad es, en este caso, una forma de proteger ese tesoro que están construyendo, lejos de las miradas curiosas y los juicios apresurados. En segundo lugar, ambos han tenido relaciones fallidas en el pasado y es posible que quieran ser cautelosos antes de hacer pública una nueva relación. Quieren asegurarse de que esta vez sea diferente, de que el amor entre ellos sea lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. El desamor deja cicatrices, heridas que tardan en sanar. Chagatai y Serinei, después de experiencias difíciles, han aprendido a ser más cautelosos, a no precipitarse, a construir una relación sólida y duradera antes de exponerla al mundo. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, es posible que estén esperando el momento adecuado para revelar su relación. Quizás estén trabajando en un nuevo proyecto juntos y quieran anunciarlo junto con la noticia de su reencuentro amoroso. O quizás simplemente estén esperando a que la relación se consolide antes de compartirla con el mundo. Una estrategia inteligente para maximizar el impacto mediático y generar aún más expectación entre sus fans. Imaginen el titular: Chagatai y Serinei, juntos de nuevo en la pantalla y en la vida real. Un bombazo informativo que daría la vuelta al mundo y consolidaría su estatus como la pareja más icónica de la televisión turca. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el misterio que rodea su posible reencuentro ha generado una enorme expectación. Sus fans están divididos entre la esperanza y la cautela, entre el deseo de verlos juntos de nuevo y el temor de que la presión mediática termine por arruinarlo todo. Una legión de seguidores que sueñan con un final feliz, que ven en Chagatai y Serinei el reflejo de sus propias esperanzas y anhelos, y que temen que la realidad, como suele suceder, no esté a la altura de la fantasía. Pero, ¿qué significaría para sus carreras un reencuentro amoroso? En términos de popularidad, sin duda sería un gran impulso. Su historia de amor es una que ha cautivado a millones de personas y verlos juntos de nuevo generaría una enorme atención mediática y un gran interés por sus proyectos. Un fenómeno mediático que podría catapultarlos al estrellato internacional, abriéndoles las puertas de Hollywood y convirtiéndolos en embajadores de la cultura turca en el mundo. Además, podrían trabajar juntos en nuevos proyectos, lo que sin duda sería un gran atractivo para el público. Imaginen una nueva serie o película protagonizada por Chagatai y Serinei, donde pudieran explorar la química que los hizo famosos. Sería un éxito garantizado. La química que comparten es innegable, una conexión palpable que traspasa la pantalla y que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Un nuevo proyecto juntos sería la oportunidad perfecta para explotar ese potencial y consolidar su estatus como la pareja más exitosa de la televisión turca. Sin embargo, también podría tener algunos inconvenientes. La presión mediática podría ser abrumadora y afectar su vida personal y profesional. Además, podrían ser juzgados y criticados por su pasado y por sus decisiones.
El escrutinio público como un arma de doble filo puede potenciar su fama, pero también puede destruir su reputación y afectar su salud mental. Chagatai y Serinei, conscientes de los riesgos, deben estar preparados para afrontar la presión y proteger su intimidad a toda costa. Pero a pesar de los posibles riesgos, creo que el amor entre Chagatai y Serinei es una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo. Son dos personas talentosas, inteligentes y apasionadas que se aman profundamente. Y creo que merecen una segunda oportunidad para ser felices juntos. El amor, como un ave fénix, tiene la capacidad de renacer de sus cenizas, de superar las adversidades y de florecer con más fuerza que nunca. Chagatai y Serinei, si realmente se aman, tienen la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su historia, un capítulo lleno de amor, felicidad y éxito. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Chagatai y Serinei han revivido su amor en secreto? ¿Creen que deberían hacer pública su relación? ¿O creen que deberían mantenerlo en privado? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y saber qué sienten sobre este tema. Quiero saber si comparten mi esperanza, si ven señales donde yo las veo, o si creen que todo es producto de nuestra imaginación y nuestro deseo de verlos juntos de nuevo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado cada pista, cada rumor, cada declaración ambigua que nos ha llevado a creer que el amor entre Chagatai y Serinei podría haber revivido en secreto. Hemos analizado los posibles motivos para mantenerlo en privado y las posibles consecuencias para sus carreras. Y hemos llegado a la conclusión de que, a pesar de los riesgos, el amor entre ellos es una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo. Pero al final, la decisión es suya. Solo ellos saben lo que realmente sienten y lo que quieren hacer con su relación. Nosotros, como fans, solo podemos esperar y apoyar su felicidad, sea cual sea su elección. Nuestro papel es el de observadores, admiradores, pero también el de respetuosos de su intimidad y de sus decisiones. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por formar parte de esta hermosa comunidad. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo, no tendría la misma energía, no tendría la misma razón de ser. Recuerden dejar sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan sobre este tema. Me encanta leer sus opiniones y saber qué sienten sobre Chagatai y Serinei. Compartan sus teorías, sus deseos, sus esperanzas, y hagamos de este espacio un lugar de encuentro y debate sobre una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Es la mejor forma de apoyarnos y de estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo turco. Suscríbanse, activen la campanita y formen parte de nuestra comunidad de amantes del drama turco. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino. O al menos, eso es lo que esperamos. Hasta la próxima.